Hola estudiantes de un curso, hoy vamos a seguir con la lectura del taller que hemos trabajado en estos últimos dos videos. Hoy vamos a adelantarnos hasta la parte 4. Otra vez les dejo el link en la descripción para que vayan directamente a la parte 4. El link ya los dirige allí. Y vamos a ir al párrafo 3 y vamos a continuar con la lectura. Pero antes deciros que si os gustó este video cuando lo hayáis acabado, o si este video os llevó a mi canal y encontrasteis ahí algún video que os gustara, que os impactara, que os inspirara, que os moviera por dentro, podéis compartirlo en alguna de vuestras redes sociales y las personas que os siguen allí, que valoran las cosas que estáis viendo, las cosas que valoráis vosotros, las cosas que estáis estudiando, aprendiendo, pensando, podrán verlo también y verse beneficiado por el mensaje. Entonces, parte 4, párrafo 3. Y empiezo a leer. Aquí la sección comienza a cambiar de enfoque. Jesús nos va a decir cómo lidiar con este sueño. Es obvio que este sueño de juicio es tan enorme que parece imposible de superar. No se nos pide que lo superemos por obra nuestra, y ciertamente no por obra de nuestro ego. Lo único que se nos pide que hagamos es inherente al segundo paso del juicio: mirar el sueño y verlo como es. No se nos pide negar lo que experimentamos en este mundo físico, emocional o psicológico. Solo se nos pide comenzar el proceso de negar que lo que experimentamos tenga poder sobre el amor y la paz de Dios en nuestro interior. Con respecto a eso, sí que podemos empezar a hacer algo. Bueno, aquí lo que pasa es que hace énfasis en el mirar el sueño y verlo como es decir, aquello que estamos proyectando, aquello que estamos pensando, aquello que estamos percibiendo, todo lo relacionado con culpa, ataque y esto. Pero luego nos dice, comenzar con el proceso de negar que lo que vemos tenga poder sobre nosotros. Pero exactamente cómo se niega eso, porque negarlo así nomás, que eso que en verdad nos está afectando no puede tener poder sobre nosotros, eso así nomás sería como utilizar el intelecto y decir, como el curso nos dice, como el curso nos dice que esto en verdad es una proyección, que en realidad esto viene de la supuesta separación de Dios, que no ocurrió, por lo tanto todo es falso, por lo tanto no debo estar sintiéndome afectado por lo que está ocurriendo. Pero eso es un salto muy grande y no puedes pasar de simplemente observar lo que estás viendo a aterrizar, o más bien a elevar lo que está en el orden del intelecto al orden de la creencia, del juicio, mucho menos de la experiencia, que es de un aspecto mucho más elevado, mucho más central o fundamental de la mente, que es el deseo, aquello que experimentamos. Y sigo leyendo. No tenemos que experimentar la paz, pero al menos debemos darnos cuenta de por qué no experimentamos la paz. Si no estamos en paz, no es algo que me dijiste o no me dijiste, ni por lo que has hecho o no has hecho. Si me siento débil e indispuesto, no se debe a alguna anomalía en mi cuerpo, siempre es debido a una anomalía en mi mente. He escogido al ego en lugar del Espíritu Santo. Hasta aquí. Esto es correcto. Siempre es una elección, una escogencia que se hace entre dos consejeros. ¿Cómo se corrige los malestares producidos por haber escogido los consejos del ego? Escogiendo los consejos del Espíritu Santo, estando dispuesto a que estos reemplacen a los del ego, y por tanto tu manera de pensar y percibir el mundo. Y sigo leyendo. Por eso Jesús dice una y otra vez cuán simple es su curso. Es simple porque todo es verdad o es falso, y nunca hay nada intermedio. La única causa de todo en este mundo es mi decisión de que sea real. Si soy feliz, es porque he escogido estar feliz. Si estoy triste,
es porque he escogido estar triste. No me, como me sienta no tiene nada que ver con factores externos. Correcto. Y sigo leyendo. El sistema de pensamiento de juicio del ego comienza a deshacerse cuando reconocemos lo que es un sistema de pensamiento de juicio que nos hace sentir molestos o felices. No tiene nada que ver con nada al exterior. Aquí quiero comentar algo, y es cómo es este reconocimiento del que está hablando. Porque un reconocimiento intelectivo no basta, intelectual. Decir, sí, es que nos dice el curso. El verdadero reconocimiento de que nosotros nos sentimos mal debido a cómo pensamos, y lo que pensamos no tiene nada que ver con el exterior, sino con una escogencia. Ese reconocimiento solo se logra cuando efectivamente ya hemos elegido a otro consejero, el Espíritu Santo, y nos brindó otros pensamientos que nos hizo ver de manera distinta aquella situación que antes juzgábamos. Entonces, con esa alternativa ya acontecida en nuestra mente, entendemos que no era la situación, porque no cambió la situación, sino nuestra manera de interpretarla. Y cuando efectivamente ocurrió en nuestra mente, dijimos, no es que sea la situación, es la manera en que yo pienso sobre ella, y sí puedo pensar de otra manera. Ese es un reconocimiento verdadero de que el sistema de pensamiento es el que nos hace sentir, y que no tiene que ver nada con el exterior. Y sigo leyendo. Es un sistema de pensamiento que hemos elegido. En otras palabras, no ha sucedido nada. El problema no es el sueño de juicio. El problema es que creemos en el sueño de juicio. Y aquí, yo más que entablar una diferencia entre el problema de que haya, digamos, o en el que estemos presenciando, o nuestra mente se esté moviendo en un sueño de juicio, y el creer en ese sueño de juicio, más que entablar una diferencia entre los dos, yo lo pondría en el orden de los matices. Es decir, uno matiza al otro, o uno profundiza al otro. No es una diferencia. Sigue siendo el mismo problema, porque los juicios se basan en premisas. Son conclusiones a las que se llega a partir de premisas, y estas premisas son las creencias que tenemos. Por ejemplo, la creencia en la separación. Entonces, el autor está estableciendo en realidad un matiz, y básicamente está diciendo lo mismo. El problema es que, puesto que tenemos ciertas premisas, hemos caído en un sueño de juicio. Y sigo leyendo. No hay ningún sueño de juicio. No hay ningún pecado contra Dios. Dios ni siquiera sabe que algo ha sucedido, porque no ha sucedido nada. Si no hay pecado contra Dios, no hay culpabilidad. La culpabilidad solo proviene del pecado, y no puede haber miedo, porque el miedo proviene de la culpabilidad. No habrá pecado en mi mente que tenga que negar ni defenderme contra él. Y si no tengo que negarlo ni defenderme contra él, no necesito un mundo, porque el único valor del mundo es que sirve como un escondite donde pueda protegerse mi culpabilidad. Aquí otra vez, escoger la metafísica que no experimentamos, coger la metafísica que nos expone en el curso, y la aprendemos en un orden intelectual, intentar aterrizarlo a un orden experiencial, a un orden de pensamiento, de juicio, en el que, entonces ya no juzgo. Pero como ya expuse, no es así de sencillo. Tiene que ver, no obstante, se puede apoyar uno en esto para realizar el auténtico movimiento de perdón, en el que estás dispuesto a ya no ver lo que no tiene causa, a no ver la culpabilidad en tu hermano, que es la tuya proyectada, que la tuya no tiene causa, pero que lo que te hizo tu hermano, lo que te hizo formalmente, en realidad no produjo nada en ti, no tiene causa, porque tú no eres parte del orden físico de experiencia, sino del espiritual. Y el altar
es el espíritu y no el cuerpo, entonces podrás decir, al recibir esos nuevos pensamientos, esa nueva creencia, esa nueva visión, podrás decir, efectivamente, mi hermano no me ha hecho nada, liberándolo de la culpa y por tanto liberándote a ti de la culpa tuya. Te liberas de tu culpa porque la de tu hermano y la tuya eran la misma, sino que proyectada. Ahora vamos a bajar con el scroll, vamos a bajar y vamos a pasar a la quinta parte y luego vamos a ir al párrafo 2, más o menos el párrafo 2, porque hay renglones en medio de párrafo y párrafo. Y dice, la visión ocurre cuando, acompañados de Jesús, miramos todos nuestros juicios terribles, los terribles juicios que emito sobre ti y los que emito sobre mí mismo, pues son un mismo juicio. Los miro con Jesús y digo, esto no es más que un juguete, no afecta el amor de Cristo en ti ni en mí. No tiene ningún efecto sobre el amor de Jesús por mí. En otras palabras, no sucedió nada, eso nos dice la visión. Entonces me voy a centrar en no tiene ningún efecto sobre el amor de Jesús por mí. Porque otra vez, como hemos dicho en los videos anteriores, y debes ver los videos anteriores para entender por qué estoy comentando todo esto ahora, no podemos ver que lo que juzgamos en el otro es lo mismo que juzgamos en nosotros mismos. Porque las imágenes han contextualizado todo de manera diferente. Ya no se trata simplemente de, es que yo le puse la culpa al otro. Eso es en un orden intelectivo. Eso fue en un momento diferente. Ahora estamos en un momento de imágenes. Y estamos diciendo, no, es que es el otro el que es culpable. Yo soy inocente. Y nos basamos en eso para rescatar una inocencia a costa de sufrir las consecuencias de que el otro sea culpable. Entonces, no podemos ir adentro y decir, es que soy yo por esto de la imagen. Debemos simplemente estar dispuestos a ver de otra manera a nuestro hermano. Ahora bien, yo sé que con introspección, pero en esto no hace énfasis el curso, podemos ir adentro y ver que en realidad nosotros nos sentimos muy feos, nos sentimos como unos potenciales peligros, como personas que no son de confianza, nos vemos un mal elemento en las circunstancias, nos vemos supremamente débiles, pero incluso aunque veamos eso, lo observemos yendo hacia adentro y no partiendo de una situación que nos conflictúa, sino yendo adentro y viéndonos a nosotros mismos, aunque viésemos eso, esto tiene sentidos en relación con el mundo de las formas, de las figuras, de las imágenes. Nos sentimos débiles porque nos creemos cuerpos y creemos que hay cosas en el mundo que pueden dañarnos gravemente. Nos sentimos feos porque creemos que podemos o hemos hecho cosas a ciertas figuras con nuestra propia figura, el cuerpo, que los han afectado. Entonces, todos estos sentimientos profundos que tenemos de no valor, de soledad, pequeñez, tienen que ver con este contexto de imágenes que hemos generado, y no con algo que tenga que ver con la separación de Dios. No obstante, esto está afirmando tácitamente dicha separación. Y tenemos que ir de nuevo al mundo de las imágenes y decir, quiero ver esto de otra manera, quiero verme a mí de otra manera. Entonces, el cuerpo se va a ver de otra manera y no simplemente es que ya desaparezca. Se va a ver como medio de comunicación, pero no se va a ver como el altar otra vez. Es el espíritu. Y cuando tú estás en espíritu, ya no te afectan las cosas, porque estás nutrido. Y es por eso que el curso dice, estar en el mundo sin ser de él. Es esto a lo que se refiere, a la experiencia del orden espiritual versus la física. No obstante, esta otra frase que dice, no afecta el amor de Cristo en ti ni en mí, me parece más cercana a lo que sería un estado de disposición, que es lo que busca el movimiento de perdón. Porque ciertamente lo que haya ocurrido a nivel de la forma no impide que tú puedas amar, ni que el otro pueda ser amado. Pues es una petición de amor en todo caso,
o no lo es en absoluto y tú estás malentendiendo todo. Y por tanto, tú puedes ofrecer amor y tener amor en ti y el otro recibirlo de ti, o el otro ya directamente te está dando amor y tú ni siquiera lo entendías así. Entonces, en ese sentido, esta frase, si se dice internamente, si se dice para nosotros mismos, para lograr, para conseguir un estado de disposición en el que lo que haya ocurrido no impida que ocurran pensamientos amorosos aquí, eso efectivamente va a lograr la sanación. Y ahora vamos a pasar al cuarto párrafo. En realidad vamos a ir a la frase justo anterior del cuarto párrafo que dice, sigo leyendo, ¿y qué pasaría si te dieras cuenta de que los que parecen deambular por el mundo, por él, para pecar y morir, atacar, asesinar y destruirse a sí mismo son totalmente irreales? ¿Podrías tener fe en lo que ves si aceptaras esto? ¿Y lo verías? Estas son palabras de Jesús. Se refiere pues que si totalmente irreales, ya no te crees el sueño. Y si no te lo crees, ya no puedes emitir juicio. O no puedes hacer el juicio del ego, si se quiere. Y sigo leyendo. Y aquí ya habla el autor. La respuesta, por supuesto, es que tenemos miedo de darnos cuenta de que este mundo es una alucinación, que es pura invención. Por lo tanto, no lo vemos de esa manera. Nos da miedo ver que es pura invención porque entonces el mundo aparentemente externo pierde todo valor como defensa. Hasta aquí es cierto que el mundo es una defensa para que lo que estaba acosándonos a nosotros parezca ahora ser del mundo y el mundo está ahora condenado, pero nosotros sufrimos la consecuencia de eso. Porque entonces, si el mundo es culpable, nosotros sufrimos como víctimas del mundo. Como defensa, como tal, es correcto. Luego vamos a ver que hay un problema es en el orden. Y sigo leyendo. Si creo que el mundo es real, no tengo que mirar a mi mente. Si me doy cuenta de que el mundo es invención, entiendo que lo que estoy percibiendo afuera es una proyección de lo que está dentro de mi mente. Eso significa que debo mirar este terrible pensamiento de juicio que está dentro y eso no lo quiero hacer. Aquí hay un problema de orden porque si tú ves que el mundo es una invención, automáticamente el juicio se va, como acabo de exponer en la frase de Jesús. Entonces no se trata de decirte intelectivamente, es que el mundo es una invención y luego ir adentro a ver el juicio terrible, cuando en realidad de todas formas lo estás justificando con las imágenes y no tiene nada que ver, y no lo experimentas como algo que tiene que ver con Dios. Si vieras que el mundo es una invención, tú ya te verías como el soñador del sueño. Es decir, si no te experimentas como el soñador del sueño, no puedes ver que el mundo es una invención. Porque entonces no sabrás que lo que tú piensas se plasma ahí, sino que es el mundo el que está decidiendo cómo piensas acerca de él. Porque si el mundo se configura de determinada manera y a ti te pasa algo concreto, no puedes pensar de otra manera y por tanto no puedes sentir de otra manera. Tú eres nada más que una figura de ese sueño, víctima de ese sueño, de un guión horrible que te toca a ti zampártelo, como decimos aquí en mi país. Tragártelo, vivirlo, de mala suerte. Pero como soñador del sueño tú eliges lo que ves. Entonces cuando piensas de determinada manera y lo ves allá afuera y dices, yo soy el soñador. Pero en ese momento ya no hay juicio, pero acá lo están poniendo al revés, como pueden ver. Hay otra manera, y les voy a poner una tercera manera de ver el juicio dentro de nosotros. Ya os hablé de la psicoterapia, de una indagación retrospectiva, os hablé de vernos con honestidad de cómo nos percibimos a nosotros mismos, y ahora voy a hablar de una tercera, pero todas tienen que ver con imágenes. La tercera manera es que cuando alguien te dice algo a ti y tú te sientes mal, tú secretamente crees que él tiene la razón, pero te lo has ocultado a ti mismo. Entonces si tú vienes adentro
y ves y te das cuenta de que, no, es que yo en el fondo creo esto de mí y ahora me viene alguien diciéndomelo para yo botar la culpa, ahí te estarías dando cuenta de un juicio que te haces a ti mismo. Pero este juicio sigue siendo en justificación con imágenes. Es decir, si tú piensas que eres un bocazas, recuerdas imágenes en las que tú dijiste algo de más o se te salió una palabra, etc. Entonces, sigue siendo lo mismo. Cuando ves adentro y ves esta culpabilidad, piensas que el mundo es real, no piensas que es una invención. Entonces, acá hay un problema de orden. Y pasamos al sexto párrafo que dice: así que las alucinaciones desaparecen cuando se reconocen como lo que son. En otras palabras, tengo que mirarlas. Aquí no es lo mismo mirar las alucinaciones a reconocerlas como lo que son. Porque este reconocimiento otra vez tiene que ver porque ya elegiste otra manera, entonces ya no lo juzgas, te das cuenta que esto no es lo que ocasiona tus pensamientos, lo que acabo de explicar. No es lo mismo a simplemente mirarlas, reconocer como lo que son. Esta es una cita de Jesús, lo de reconocer como lo que son. Y sigo leyendo. Siempre volvemos a esto. Miro el hecho de que me estoy enojando, de que me estoy poniendo ansioso, de que estoy furioso, de que tengo un dolor insoportable, de que estoy en éxtasis, de que ansío con ganas la llegada de cierto acontecimiento maravilloso. No importa si es positivo o negativo. Si tengo ganas de que algo suceda porque creo que me producirá placer, o si me da pavor algo que creo que producirá dolor, que me producirá dolor. Tan solo tengo que darme cuenta de que lo estoy inventando. ¿Cómo? ¿Cómo sucede esto si no es haciendo todo el proceso que dije? Tú te puedes darte cuenta de esto solo en un orden intelectual, pero no es suficiente. Y sigo leyendo. No tengo que dejar de creer en ello, ni dejar de temerlo, ni dejar de emocionarme por ello. Acá yo me pararía y diría lo siguiente. Tengo que dejar. Tengo en el sentido de que de obligatorio, o en el sentido de el deber último, el deber ser último, ¿no? El tengo como que bloquea el análisis, porque tú en últimas no puedes ser feliz si no dejas de creer en ello. Si crees en ello, seguirás en placer y en dolor. No podrás ser feliz. Y sigo leyendo. Simplemente tengo que saber lo que he hecho. Eso es lo único que se nos pide. Estar algo dispuestos. No. Aquí es cierto que se nos pide estar algo dispuestos, una pequeña dosis de buena voluntad. Pero no es para saber lo que he hecho. No es para saber que he juzgado de determinada manera. Esa pequeña dosis de buena voluntad tiene que ver con un estado de disposición a ser corregido solo con respecto a un pequeño segmento de tu mente. Y tú repetidas veces dando esa pequeña dosis vas sanando todos los segmentos de tu mente. Eso es lo que en realidad significa la pequeña dosis de buena voluntad. ¿Estás dispuesto? Yo voy a hacerte todo, dice el espíritu desde arriba. Yo te lo voy a corregir, pero tú estás dispuesto. Solo necesito que estés dispuesto. Yo te hago todo, yo pago los gastos. ¿Quieres hacer el viaje al mundo real? A otra visión, al menos en este segmento de tu mente. No será el mundo real como plenamente, sino que quieres ver inocencia aquí en este segmento. Yo te pago el viaje, los costes, todo. Solo tienes que estar dispuesto. Es eso. Luego viene el séptimo párrafo donde confluye lo que yo estoy planteando con lo que él plantea. Justo lo que estoy diciendo, el orden intelectivo, el que tengo que mirar de otra manera, pero ahora no estoy dispuesto y por lo menos ahora veo que yo soy el que estoy juzgando al mundo. Aquí se conectan muchas cosas. Si quieren pueden leer el séptimo párrafo y lo único que tengo que decir con respecto a él es que no se nos está obligando, pero sí se nos está exhortando a ello. Por ejemplo, la sección que dice elige de nuevo. Esto está en exhortativo, de manera exhortativa, elige de nuevo.
No es que tengas que hacerlo, sino que puedes hacerlo y que es digno de ti la paz. Y esta pequeña dosis tienes que esforzarte por ella. Todo esto, tengo un video en esta lista de reproducción. En esta serie de videos más amplia, tengo un video que habla sobre el esfuerzo. Esto es lo único que tengo que decir con respecto al séptimo párrafo, donde confluye efectivamente lo que él plantea con lo que yo planteo. Pero no quiere decir que no haya una serie de otras cuestiones en cuanto al orden, en cuanto al enfoque, el énfasis que ya hemos planteado en los anteriores videos. Aunque confluyamos acá, es solo en este punto último en el que hay que mirar de otra manera. Y ahora pasamos al 10º párrafo, más o menos, el que comienza con el propósito de las alucinaciones. Id buscándolo. Entonces sigo leyendo. El propósito de las alucinaciones es protegerme del amor de Dios. Pero si puedo comenzar a saber que el amor de Jesús está plenamente presente dentro de mí, a pesar de que todavía le tengo miedo y que mi único problema es que sigo rechazándolo, entonces ya no necesito una defensa contra esto. Ya no tengo que creer que el problema es externo a mí, porque ahora sé que el problema es interno. Aquí hay que entender que ese creer, ya no tengo que creer que el problema es externo a mí, ese creer es del plano del pensamiento, del aspecto pensamiento y no del aspecto creencia de la mente. Es decir, es la manera en que nosotros usamos creer en cómo pensamos o en cómo examinamos las cosas. Con todo esto que hemos dicho o que nos plantea el autor intelectualmente, claro, ya podemos creer que es algo interno, que es un problema que tenemos con Dios intelectualmente, pero no en el orden de las premisas. No es que pasemos ahora a efectivamente sentir que estamos temiendo a un castigo de Dios y que no creo que de yo presentarme ante Él me vaya a amar, que es lo que plantea el temor al amor de Dios, que creo que lo plantea un poco más, que ya lo planteó al decir protegerme del amor de Dios, ¿no? No creo que me va a amar, sino que me va a destruir, ¿no? Bueno, entonces saber que esto es del orden intelectual, creer en el orden intelectual, de cómo tú examinas las cosas, pero no en el orden de creencia y por tanto de experiencia. Y sigo leyendo. Tal vez todavía me dé miedo la solución, tal vez todavía me dé miedo el amor, pero ahora al menos entiendo a qué le tengo miedo intelectualmente, añadiría yo. Y sigo leyendo. No te tengo miedo a ti, no tengo miedo de envejecer y morir, no tengo miedo de no tener suficiente dinero, no tengo miedo de contraer el SIDA, no tengo miedo de que estalle otra guerra, no tengo miedo de una recesión. Tengo miedo del amor de Dios y no le pongo otro nombre a mi miedo. Ahora sé lo que es. Puede que aún decida mantener alejado a Jesús, pero al menos ahora sé lo que estoy haciendo. Aquí lo que ocurre es que, si bien es en un orden intelectual, cuando nos enfocamos en el orden intelectual y despreciamos entre comillas, apartamos el orden experiencial, credencial de lo que estamos viendo, es decir, que efectivamente sí le tenemos miedo a una guerra y que nos pase quién sabe qué, cuando nos centramos en esto, lo que ocurre es que el movimiento de decisión que tenemos que hacer, de cambio de deseo, se puede ver dificultado o extraviado o se vuelve un poco abstracto, porque como no experimentamos el miedo al amor de Dios de manera palpable, tangible, como si tenemos este miedo a la guerra, a que nos hagan algo, a que nos falte de manera extrema, de manera contundente, importante, perdón, la comida, el agua, el techo. Como no lo experimentamos así, entonces el movimiento
queda un poco extraviado en el sentido de que si tú no sabes a lo que estás realmente aferrado, ¿cómo sabes que lo estás soltando para ir en pos de otro consejo, de otra experiencia, de la vivencia del Espíritu Santo? ¿Cómo sabes que lo estás soltando realmente? Por lo que lo apropiado, lo más correcto sería que efectivamente te enfocaras en que tú sientes el miedo a la guerra, sientes miedo al hambre, sientes miedo a un montón de cosas, cuestiones sociales, cuestiones relacionales, para no ir tan a lo fundamental como la integridad física, el daño a la imagen, ¿no? Todo esto que ocurre en las relaciones sociales. Cuando vas allí, puedes ver si estás en verdad dispuesto a soltar eso, al ver cuán aferrado lo tienes. Esto otra vez es segmento por segmento. En ese sentido, no es algo que tú tengas ya que abrirte a algo tremendo y abandonar, pues no, esto es problemita por problema, por problema, por problema. A veces es más grande si tú lo haces en psicoterapia, si depende de la oración, con quién lo hace, la disposición del momento, etc. Entonces, es por eso que es importante no perder el foco sobre la imagen, sobre el tema de la imagen, aunque entiendas intelectualmente que tiene que ver con algo con Dios. Para lo que nos sirve entender esto intelectualmente es entender la posibilidad de cambio. Entender que no está aferrado nuestro pensamiento al mundo, de que el mal no nos lo está haciendo Él, de que no somos cuerpo, por tanto no hemos recibido mal, que nuestra imagen no está condicionada al cuerpo, ni al pasado, ni a nada, sino que todo lo ha establecido Dios. Esa posibilidad es la que alimenta el intelecto, para que tú hagas el movimiento, pero partiendo del hecho de que tú estás aferrando acá. Es eso. Y es importante esto porque si no, tú no te desprendes del cuerpo como altar y no pasas a entender el espíritu como altar. ¿Me explico? Y es importante desprenderse de la experiencia de yo soy un cuerpo y estoy encarcelado a él, porque el cuerpo es el símbolo del pecado. Al trascenderlo, trasciendes en realidad el pecado original que tú crees haber hecho y el castigo que crees merecer, que siempre termina en el acontecimiento de la muerte física. Es decir, de que nos vayamos en verdad con el cuerpo. Entonces, este es el verdadero orden. Cuando ya no te sientes cuerpo, has abandonado precisamente el pecado, porque el cuerpo te servía era para recibir el castigo que tú crees merecer. ¿Ves? Recuerda compartir el video, suscribirte y nos vemos en una próxima ocasión.